Esto fue posible gracias al apoyo de Developmental Pathways, Colorado Developmental Disabilities Council, the Limbaugh Law Firm, Aftersight, y the Arc of Aurora. A Think Change Training. Bienvenidos a un podcast de Think Change. Me llamo Emilia McGinn y soy una defensora con The Arc of Aurora. Hoy estoy aquí con Lady y vamos a hablar sobre cómo ser un defensor de su hijo o su hija con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Lady, ¿quieres presentarte y explicar un poquito sobre su familia? Sí. Buenos días, yo me llamo Lady, yo soy mamá de 3, tengo 2 niñas y un niño y mi niño fue diagnosticado con autismo en agosto. ¿Y qué te inspiró a comenzar a abogar por su hijo? Mi niño es nuestra inspiración porque nosotros como padres sabemos cuáles son sus necesidades, pero él nos ha enseñado cómo él se expresa y cómo él las comunica. A él lo diagnosticaron no verbal, pero él nos ha enseñado que él le gusta comunicarse con nosotros con sus manos. Él nos toma la mano y nos guía hacia lo que él quiere y nosotros lo entendemos como padres, pero otras personas puedan que no. Y eso es lo que nos inspira a nosotros a hacer su voz para que lo puedan entender. Y con eso, hay que hacerlo porque, es como tener una lengua diferente, ¿verdad? Sí. Y como padres, sí, van a saber esa lengua de su hijo, pero los demás quizás no al empezar. Exactamente. ¿Y cuáles son algunos desafíos comunes que te enfrentan los padres al abogar por su hijo y cómo pueden superarlos? Para nosotros ha sido como navegar el sistema porque hay muchos pasos que se tienen que seguir en orden para que no te falte algo o para que no le retrasen los apoyos a tu hijo. Lo más importante que podemos hacer es educarnos para estar pendiente de lo que sigue. ¿Y cuáles son las cosas más importantes para educar a uno mismo? Yo sería, si no sabes dónde comenzar, busca ayuda. Hay muchas agencias y muchos recursos que te pueden dar mucha información. ¿Qué crees que es diferente cuando hablas en nombre de un niño con discapacidades intelectuales y del desarrollo en comparación con hablar en nombre de un adulto con discapacidades intelectuales y del desarrollo? Para decirte la verdad, yo no supiera exactamente cómo contestar esa pregunta porque mi niño todavía es muy pequeño, pero espero que lo podamos preparar para cuando él sea un adulto. Muchas gracias. ¿Y qué derechos o protecciones crees que los padres deberían conocer al defender a su hijo con discapacidades intelectuales y del desarrollo? Yo pienso que es importante saber de todos los derechos que protegen a mi hijo, especialmente ahorita lo que nosotros estamos usando mucho es el IDEA, porque mi niño sí está en un programa de pre-kinder y él tiene su IEP. So es importante que sepan los padres que tienen el derecho de una evaluación para que su niño tenga su plan individual para ellos. ¿Y ese plan cómo ha ayudado? Ha ayudado a mi niño a tener las terapias que él necesita, sea el hablar, sea la ocupación, sea la salud mental. Ese plan específicamente le dice a los maestros lo que tu hijo necesita para que él pueda ser successful en la escuela. ¿Y puedes hablar un poquito sobre protecciones? Sí, él tiene su plan específicamente para él. El plan tienen que seguirlo para que él pueda sentirse cómodo en la escuela y para que todas sus necesidades las esté alcanzando. Pues muchísimas gracias por compartir eso. ¿Y qué consejos o estrategias compartirías con los padres que quieren después convertirse en defensores sólidos para sus hijos? Yo compartiría ser paciente porque todo toma bastante tiempo. Puede ser abrumador en momentos, pero lo más importante es ser paciente. ¿Y eso, ser paciente con el proceso o con su hijo? Las dos. ¿Las dos? Sí. ¿Y qué consejos o estrategias compartirías con los padres que quieren buscar un lugar donde empezar o una organización que pueda ayudar?
Sí, hay muchos recursos disponibles para los padres, pero si no saben dónde comenzar, yo quisiera hablen al Arco de Aurora. Yo estoy muy agradecida contigo, Emilia, que me has ayudado mucho con mi hijo. Muchísimas gracias por decirlo. ¿Cómo puede la comunidad comprender mejor y apoyar a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y a sus familias? Crear un ambiente inclusivo donde todos se sienten comprendidos y se sienten aceptados. ¿Y tienes algunas sugerencias para empezar a hacer eso en la comunidad? Yo creo que todo eso regresa en educarse uno a entender las personas y cómo ellos son diferentes y cómo son iguales a nosotros. Y cada persona son diferentes, ¿verdad? Exactamente. Pues muchísimas gracias. ¿Puedes compartir una historia memorable de éxito en la defensa de tus derechos y también los derechos de su hijo? Lo más reciente fue con la transportación de la escuela de mi niño. Había muchos problemas con que no llegaban a tiempo o no llegaban a recogerlo. Comencé a escribir todas las ocurrencias y después de varias llamadas sí me dieron una llamada y se disculparon. En este momento están llegando por él más estable y él no está perdiendo horas de terapia ni horas de educación. Es importante escribir lo que está ocurriendo y luego ser la voz para que eso cambie. Y eso ayuda con sentir más empoderado también, ¿verdad? Sí, porque si no fuera por todo ese trabajo que hice llamando a todos los que tenía que llamar, no hubiera hecho ese cambio. ¿Tienes algo más que te gustaría agregar? Lo único que quería decir es que es muy importante que nos eduquemos porque hay muchos recursos y muchos servicios que le pueden servir a nuestros hijos y a las personas que lo necesitan, pero tenemos que educarnos para encontrarlos. Tienes razón. Ahí en la comunidad hay mucho, es solo eso, educar y después buscar, porque solo hay que empezar con esa educación. Sí. Gracias por estar con nosotros hoy y también por compartir sobre su experiencia. Y también muchísimas gracias al público por estar aquí con nosotras. Gracias por tenerme, Emilia.